Entonces vamos a ponernos de pie y pues agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí para bendecir el nombre del Señor. Amén. Así es que, ¿cuántos estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios? Así es que dispongamos nuestro corazón, qué es lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Después de esto estaremos leyendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Le invito a incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos honor y te damos gloria, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pido, use, Señor, mi vida para hablar, Señor Jesús, tu palabra, y que esta palabra, Señor, que es tu palabra, Señor, haya cavidad en los corazones. En tu santo y bendito nombre te damos gracias, Señor eterno. Amén y amén. Pueden sentarse. Bendiciendo el nombre del Señor, quien es digno de ser en grande manera alabado. Y así, de esa manera, le voy a invitar que abra su Biblia ahí sentado en la primera carta de el apóstol Pedro, en el capítulo 5. Voy a leerlo y usted me sigue con la vista ahí. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Ese es el versículo, el mensaje del apóstol Pedro que hoy vamos a estar predicando, y el título de este mensaje es: por la fe resiste al adversario. Por la fe resiste al adversario, es el título de este mensaje, y un texto muy conocido: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imaginémonos en esta mañana, usted trasládese a un lugar como la sabana africana, en la selva, y que hay leones rugiendo y usted está solo ahí. Y a lo lejos se escucha a los leones rugir, pero no de gusto, sino de hambre. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos al encontrarnos en una situación así? Solos en medio de una selva, escuchando a ese león o leones que andan buscando a qué devorar. ¿Cuál sería nuestra reacción? Y es que este ejemplo lo pone el apóstol Pedro para que nosotros nos imaginemos esto. ¿Qué reacción nosotros tendríamos al estar en una situación así? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros buscaría la manera de prolongar la propia vida o nuestra vida en ese lugar, estando sobrios y velando. Y esas palabras son las que nos dice o nos recomienda el apóstol Pedro que debemos poner en práctica o usar en nuestra vida espiritual. Porque él hace un símil, una similitud de lo que un león podría causarnos si estamos en una selva expuestos a leones hambrientos. Y él pone ese ejemplo para que nosotros asimilemos y nos demos cuenta de que en nuestra vida espiritual debemos estar de esa manera, atentos, velar, estar sobrios y velando. Porque de otra manera sabemos, y el apóstol Pedro lo explica, lo dice, lo pone como ejemplo de que así anda nuestro adversario, el diablo.
como un león rugiente buscando a quien devorar. Y de la misma manera que nosotros reaccionaríamos al encontrarnos literalmente en una situación así, es de la misma manera que deberíamos reaccionar en nuestra vida espiritual. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no vacila. Él no va a estar pensando, ¿lo devoro o no lo devoro? San Juan 10:10 dice que Él vino a matar, robar y destruir. Entonces, nosotros en lo espiritual, en nuestra vida cristiana, deberíamos reaccionar como reaccionaríamos si literalmente nos encontráramos en una situación como la que puse, por ejemplo, estar en una selva, escuchar a un león rugir que quiere devorarlo a usted y a mí. ¿Cuál sería nuestra reacción literalmente si estuviéramos en esa situación? Por el día estaríamos sobrios lo más que pudiéramos. Y por la noche, si estamos solos, nos subiríamos al árbol más alto que viéramos para que no nos comiese el león. Nos llegaría la noche y acomodaríamos nuestro lugar donde nos queremos resguardar y pensar y decir, pues voy a dejar un espacio aquí por si el león quiere llegar, que se acueste aquí a mi lado, porque eso es ilógico. El león nos va a devorar. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros a una situación así? Y esa situación, así como nosotros reaccionaríamos al estar literalmente en una situación así, debe ser la misma, la que usted y yo debemos tomar en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces si sabemos que anda un león rugiente buscando a quien devorar? Y escuchamos estos versículos muy seguido, que a veces como que perdemos el real concepto de lo que quiere decirnos a nuestra vida espiritual. Pero en realidad es algo real y verdadero hacia nuestra vida espiritual, en la cual si nosotros no estamos sobrios y velando, va a llegar y nos va a querer devorar. Por eso el apóstol Pedro menciona estas palabras y dice: estad sobrios y velad. Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las estrategias que el león usa es que se acerca sigilosamente a su víctima. Usted ha visto esos documentales donde un león, cuando se acerca a la víctima, ve la manada, si es una manada de búfalos, los mira a lo lejos. Y cuando quiere estudiarlos, quiere analizar su presa, él no llega rugiendo o haciendo ruido. Él llega despacio y da un paso y se queda quieto y ve a la presa. Y cuando ve que nadie lo mira o están descuidados, da otro paso y se va agachando. Llega el momento en que está en una posición donde puede escanear o tener un cuadro perfecto para ver a qué presa se va a dirigir. Y toma tiempo para hacer esto, toma tiempo, pero está él atento, viendo a quién se va a devorar. Y es la estrategia del león para cazar. Y hay tres características que un león identifica cuando va a atacar una presa. Y una de ellas es que la presa de la manada, si es una manada de búfalos, una característica que el león se fija, identifica, es que esa presa esté enferma, que no esté igual de saludable que los demás en la manada. La otra es que esté separada de la manada. Aquella presa que esté separada de la manada de búfalos, por si son búfalos, esté separada de la manada. Y la otra es que esté muy pequeña y que no pueda defenderse por sí sola. Y cuando el león está viendo, buscando esas características en la manada para poder atacar,
es lo que busca, es lo que identifica. Y llegado el momento cuando ve la oportunidad, se va con aquella víctima, con aquella carnada, con aquello que él ha visto estas características para poderlo devorar. Y es difícil que se le escape ya, porque él ya llegó a ese momento donde estudió, vio la situación y ahora sabe en qué dirección ir, con quién está seguro que va a devorar. Y nosotros, si hacemos un ejemplo de lo que nuestra vida espiritual puede acontecer, poniendo como este ejemplo en nuestra vida espiritual, y son las mismas características que el enemigo busca en nosotros, porque cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente, Él viene a seguirnos dando más y más para debilitar nuestra fe, para estar débiles más todavía y podernos devorar. Él busca que nosotros estemos separados de esa comunión con Dios, de esa relación con Dios, para podernos a nosotros devorar. Y la otra, que estemos pequeños, que no podamos defendernos nosotros mismos. Entonces, estas características, nosotros como hijos de Dios, debemos estar pendientes, que no estén en nosotros, porque nuestro adversario, del cual habla el apóstol Pedro, dice que nomás anda buscando a quien devorar. Y ciertamente Él no sabe lo que nosotros pensamos, pero sí está viéndonos en qué nosotros fallamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae. Y cuando Él ve nuestras características en nuestra persona, Él va a querer atacarnos. Él va a querer atacarnos para podernos devorar, porque Él lo que quiere es que usted y yo no lleguemos a un día a estar con el Señor. Él lo que quiere es destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, por el hecho de ser hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: estad sobrios y velad, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos estar nosotros sobrios, velando. Cualquier cosa que nosotros cometamos como error, el enemigo nos está viendo. ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que nos atrae? Para que Él pueda llegar el momento adecuado y ataque a nuestra vida y quiera devorarnos. Pero por eso es importante todos los días estar sobrios y estar velando. ¿Y qué es lo que el diccionario dice acerca de lo estar sobrio? Dice que es una persona que no está borracha o está bajo la influencia de una sustancia química. Eso es estar sobrio. Ahora nosotros, va a decir hermano, pero pues si nosotros ya no tomamos, si el Señor nos sacó de ese lugar, ya no hacemos drogas, ya no estamos nunca bajo la influencia de una sustancia química, ya el Señor nos limpió, ya nos guardó, y eso es cierto, y gloria al Señor. Pero aún así nosotros estamos expuestos a no estar sobrios. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde nosotros nos enojamos. Alguien nos hace enojar y tenemos una reacción por nuestras emociones. Y no se ha dado cuenta que a usted lo hicieron de enojar una vez y se puso a gritarle a quien no tenía que gritarle. Le dijo algo que no le tenía que decir a aquel a quien le hizo enojar. Y cuando ese enojo se le pasa, después ahí está pidiendo perdón, estamos pidiendo perdón, no debí decir eso, te lastimé o X cosa, pero un enojo nos hace actuar no sobriamente también. No solamente es el alcohol o alguna droga, no, algo que nosotros podamos percibir como enojo, como un sentimiento
que alguien nos hizo, algún rencor, ese tipo de cosas, cuando las tenemos en nuestro corazón, no nos hacen andar sobriamente porque estamos pensando en eso y nos hacen actuar, nos hace tener una actitud. Entonces, debemos nosotros cuidar todas esas cosas como hijos de Dios. No necesariamente tomamos o hacemos drogas para que no andemos sobriamente, no. En la vida compleja que tenemos, alguien puede hacernos enojar, alguien puede decirnos algo que nos hace actuar y reaccionar de una manera que no actuemos sobriamente. Por eso, por un enojo, alguien ha destruido un corazón, ha herido un corazón. Alguien ha destruido un matrimonio por un sentimiento, por una emoción que tuvo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no actuó sobriamente. Y por eso el apóstol Pedro es lo que dice: andad sobrios y velad. Porque le tuvo que decir estas palabras a la iglesia del Señor, a la que estaba en la expansión. Si ya no tomaban, si ya no hacían lo que hacían en su vida pasada, es que el estar sobrio no necesariamente tiene que estar uno dejando de tomar para estar sobrio. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos pueden hacer actuar sin sobriedad. Y esas cosas son las que está viendo el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que nos quiera destruir, para que nos quiera devorar. Y son las cosas que está viendo, que está analizando. Por eso en esta mañana hay que pensar en estar sobrios todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida, estar sobrios. Cuando alguien nos hace enojar, cuando tenemos un sentimiento, una reacción, ¿cómo vamos a actuar? ¿Estoy actuando? ¿Voy a responder con sobriedad o no? Porque esas cosas son las que está viendo el enemigo. Por eso el apóstol Pedro dijo esto: estad sobrios, estad sobrios. Tenemos que estar sobrios para que nuestro enemigo no nos destruya. No nos destruya. Y la otra palabra es velad. Estad sobrios y velad. Tenemos que estar velando. El diccionario define esta palabra como estar despierto en las horas que se supone que tenemos que dormir. Velad. Pero pues necesitamos dormir. Lo que el apóstol Pedro nos quiere decir, que tenemos que estar atentos en nuestra vida diaria, para que el enemigo no haya encontrado ese momento donde ataque para destruirnos. Tenemos que estar velando. Recuerdo no sé, allá como 1995, ya hace varios ayeres, varios veranos, allá por la Ciudad de México, hay un área que se llama Satélite. Trabajaba en las tiendas Oxxo, que los que conocen la Ciudad de México, hay Oxxos como aquí los 7-Eleven. Y yo trabajaba en esas tiendas. Arreglándolas, preparándolas, porque todas tienen un estilo. Bueno, ayudaba a todos ellos, yo no hacía eso. Y una vez propusieron a los que trabajaban que si se quedaban que alguien se quería quedar de velador. Y le pagaban pues una semana solamente con guardar ese lugar un viernes y un sábado en la noche. Y miré yo una oportunidad para quedarme de velador ahí, porque las tiendas ya estaban llenas de cosas, de mercancía, y pues si no hay nadie, los que les gusta pedir prestado, pues pueden entrar, quebrar los vidrios y llevarse las cosas. Entonces propusieron: ¿quién quiere quedarse de velador? Y yo creo que tenía unos 16 años. Y dije: yo me quedo. Y me dijeron: solamente mantén la luz prendida, camina por ahí para que el que pase vea que hay alguien. Y me quedé. Pero fueron 2 noches que no pude dormir, porque
Pasaban carros, pasaba gente caminando y yo solamente atento. Siempre he sido valiente, pero en ese momento al ver gente ahí que se paraba en la esquina, o sea, no podía dormir, estaba atrás viendo a ver si no se arrimaban a la puerta o quisieran abrir. Estaba totalmente atento por casi 48 horas, bien desvelado, pero estaba viendo qué pasaba, miraba el reloj, a qué horas eran, ya iba a amanecer. Allá por las 6 de la mañana, cuando empezaba a ver más movimiento, decía, ya la hice, ya amaneció. Y esperar que llegara alguien más a las 8 de la mañana. Pero son momentos donde uno se siente en un riesgo y eso le ocasiona que uno no pueda dormir, que esté velando a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso pude experimentar yo en esos días, allá por satélite. Y si poniendo como ejemplo la palabra que dice el apóstol Pablo, dije yo, Señor, pues esto es lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Debemos estar velando siempre, no literalmente, no dormir como me pasó a mí aquel día, pero sí estar viendo todos los días qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi familia, cómo está mi vida personal en cuanto a mi relación con Dios. ¿Cómo está la familia de mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? Nosotros como varones, mujeres como esposas en el hogar, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia, mi situación? Debemos estar velando por dónde podemos percibir, ver que el enemigo puede entrar en nuestra casa. Hay que buscar esas grietas donde el enemigo puede entrar y destruir nuestra familia, nuestro hogar. Eso se trata de estar velando. Es lo que quiere el apóstol Pedro decirnos en esta escritura, que debemos estar velando de esa manera. No necesariamente no dormir, pero sí estar atentos qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo está mi vida personal, principalmente la mía? He leído la escritura, la palabra de Dios por esta semana. ¿Cuánto la leí? ¿Cuánto vine delante de Dios esta semana? O las cobijas me pesaron y pues esta semana no hice mucho al venir delante de Dios. ¿Cómo veo la actitud de mis hijos cuando llegan de casa, que salen? O la actitud de mi esposa. La actitud en cuanto a congregarse en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que me está haciendo daño? ¿Qué me está afectando? Esas son las cosas que tenemos que estar velando. Es decir, me estoy dando cuenta que ya no me dan ganas de ir a la iglesia, que ya no me dan ganas de levantar mis manos cuando la alabanza está en su apogeo. Ya no me dan ganas de irme a sentar 2 horas ahí. Entonces, cuando veamos, identifiquemos qué es lo que está pasando, reaccionar y hacer algo al respecto para que el enemigo, nuestro adversario que anda como león rugiente, no tenga espacio, no le demos oportunidad donde él nos pueda devorar. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere decirnos, que tenemos que estar sobrios y velando, para que el enemigo no venga a destruirnos, no venga a devorarnos. Pero eso depende de cada uno de nosotros. De que usted y yo pongamos esa diligencia en estas cosas. No lo va a hacer nadie más, solamente usted personalmente, su relación con Dios. Si podemos decirle una palabra de aliento, sígale echando ganas, siga viniendo a la iglesia, siga buscando del Señor. Pero solamente usted puede ver, velar, puede estar sobrio usted solamente, para que el enemigo que nos anda vigiando, que nos anda viendo, no le demos espacio donde nos pueda devorar. Porque si no estamos haciendo esto, al rato muy fácil se nos va a hacer poder actuar de una manera incorrecta, una manera que no le agrada a Dios. Se nos va a hacer fácil pedir algo prestado por ahí sin avisar.
Se nos va a hacer fácil estafar a alguien por ahí, ofender a alguien por ahí, si no estamos velando en nuestra propia persona. Se nos va a empezar a hacer fácil gritarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, decirles palabras que tal vez van a herir sus vidas. Si no estamos velando y ponemos a pensar en que cómo estamos cuidando de nuestra casa, de nuestro hogar. Porque el diablo nomás está viendo eso. ¿Dónde va a poder atacar para destruirnos? Y por más que pensemos, yo estoy seguro, yo tengo ya la vida hecha, soy bien inteligente, no pasa nada, todo está bien. No, siempre debemos estar sobrios y velando. Dijo el apóstol Pablo, el que esté firme, tenga cuidado que no caiga, mire que no caiga, porque todos estamos expuestos a ser devorados por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Lo que encontramos en la Escritura dice: resistid y estar firmes en la fe. Resistid y estad firmes en la fe. Resistir quiere decir tolerar, aguantar. Tenemos que estar aguantando, tolerando y estar firmes en todos esos ataques que el enemigo quiera lanzarnos. Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 13, dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos nosotros resistir. Si decimos que tenemos luchas y pruebas, y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, son diferentes, nuestras pruebas son diferentes, todos y cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo que usted está pasando, o lo que haya pasado, o lo que va a pasar, usted tiene la capacidad de parte de Dios para poder soportar eso. Dios es justo y no le va a dar más de lo que usted no pueda soportar. Así es que no se preocupe por la prueba que está pasando, por la prueba que venga. El Señor tiene el control en su vida, y si Él le permite pasar por esas pruebas, es porque usted tiene la capacidad de parte de Dios para poder soportar esa prueba, pasar esa prueba y salir victorioso en el nombre del Señor. Dice la Escritura: sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Dios no nos va a dejar solos. Va a haber luchas, va a haber pruebas, pero primeramente estamos capacitados de parte de Dios. No nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Nos va a dar la salida para que podamos soportar en ese momento. Y al final de la prueba, al final de la lucha, nosotros salir victoriosos. Salir victoriosos en el nombre del Señor. Efesios capítulo 6 dice: por tanto, amados, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Sabemos cuál es la armadura de Dios, la Escritura lo dice, pero no vamos a entrar en eso. Lo importante es que eso nos ayuda a soportar y estar firmes, y es algo que nosotros tenemos que hacer, estar firmes. Muchas de las veces sentimos la lucha, la prueba en nuestra vida, en nuestra casa, que nos llueve de todas partes. Pero la Escritura nos dice: Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. Tenemos que mantenernos firmes, firmes en el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre esa piedra debemos estar edificados para poder soportar, para poder estar firmes. De otra manera,
cualquier viento puede derribarnos. Tenemos que estar firmes, poder soportar, y solamente es Cristo el que puede a nosotros darnos esa firmeza, estar parados en Cristo Jesús, porque si no, de otra manera pues vamos a estar débiles, fundados, cimentados en otra cosa, el cual puede pues derrumbarse, puede caer. Tenemos que estar firmes. Nuestra vida cristiana es algo, es una lucha, es una guerra que cada uno de nosotros libramos todos los días con el propósito de llegar un día con el Señor. Y para ello necesitamos estar sobrios todo el tiempo, estar velando todo el tiempo y estar firmes en el nombre del Señor. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, dice, estar firmes en el Señor. En el Señor. Es en Él en que debemos nosotros estar firmes para poder soportar lo que venga a nuestra vida. Y es ahí donde nosotros estamos firmes, si podemos soportar. Es ahí en Cristo donde sí podemos soportar todas las luchas, todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Para poder nosotros estar firmes, la base debe ser siempre Cristo nuestro Señor. Por eso el Señor Jesús puso una parábola en sus días de ministerio aquí en la tierra, en el capítulo 7 de Mateo. Verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El lugar más seguro es estar en Cristo. Edificar todo lo que nosotros somos, todo lo que hagamos en Cristo el Señor, en la roca eterna, inconmovible, en la cual estamos seguros. Y cuando estemos en ese lugar de firmeza que es Cristo, y estemos velando y estemos sobrios, el enemigo no va a tener parte, no va a tener un lugar donde poder atacarnos para destruirnos. No va a tener un lugar donde atacar y donde destruir. Estar firmes todo el tiempo. Estar firmes en la fe. Dice la Escritura, dice el texto que leímos, el último verso, el verso 9, dice: al cual resistid firmes en la fe. En la fe, así es como el enemigo no va a poder atacarnos, y pues el estar firmes es en la roca que es Cristo el Señor. Ahora, ¿qué es estar firmes en la fe? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo podemos estar firmes en la fe? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de nuestra firmeza en la fe que tenemos? Podemos encontrar ejemplos en la palabra de Dios de cómo personas, hombres mortales que confiaron en Dios, pudieron estar firmes en la fe. Y Daniel es uno de ellos. En el capítulo 3 y verso 13 en adelante podemos encontrar en la Escritura un ejemplo donde hubo 3 muchachos que se mantuvieron firmes en la fe, en lo que creían. Y dice la Escritura en el verso 13, es una historia donde conocemos nosotros. Dice que estos 3 muchachos no quisieron adorar a la estatua del rey, y por lo tanto el rey le llegó el aviso y le dijeron: ¿sabes qué? Estos 3 no se inclinan a ti cuando escuchan la música, cuando tienen que inclinarse, se rebelaron en contra de ti.
Entonces el rey dice que los mandó a llamar, y en el verso 16 dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey cuando llegaron delante del rey. El rey los interroga y les dice: así que ustedes no se quieren postrar ni adorar cuando escuchan la música, no quieren adorar mi estatua, y entonces pues no lo quieren hacer. Y ellos contestan en el verso 16: respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahí son hombres que estaban firmes en la fe, que estaban determinados en la fe. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y era una seguridad que, a pesar de ver las circunstancias que se encontraban ellos, les dijeron: solamente tienen que inclinarse, adorarme a mí y todo va a estar bien. No necesitan pasar por esto. Pero ellos se mantuvieron firmes en lo que habían creído y le contestaron esto al rey: el Dios que servimos, Él nos va a librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero fíjese lo que dice el verso 17: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el verso 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esa es una manera de demostrar que uno está firme en la fe. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que Dios los podía librar del horno de fuego y de la mano de Nabucodonosor. Pero le dijeron también: pero si aún no lo hace, rey, sepas que si no nos libra del horno de fuego, aún con todo y eso, no te vamos a adorar a tus dioses, ni a ti nos vamos a inclinar. Estaban determinados. Ellos estaban dispuestos a morir por la fe. Se mantuvieron firmes en la fe que ellos habían creído. No doblaron su rodilla a los dioses ajenos. Le dijeron al rey: mira, Él tiene poder para librarnos, pero aún si no lo hace, no voy a adorar lo que tú estás pidiendo que yo adore. Eso es estar firmes en la fe. Ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, va a haber situaciones en la vida que van a querer hacer que dobleguemos lo que creemos. Nos van a presentar situaciones donde neguemos nuestra fe. Pero es ahí donde debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y aunque nos propongan cosas tentativas, estar confiados y decir: no, Señor, tú me vas a librar de esto. Tú vas a dar la salida a lo que me pueda pasar si no hago lo que ellos me están diciendo. Eso es mantenerse firme en la fe que uno ha creído, en lo que hemos creído. Imagínense ustedes que hubieran llegado: pues no quieren adorar, aquí estoy yo, háganlo delante de mí. En este momento van a adorar lo que yo les estoy pidiendo. Y que ellos dijeron: no, pues ahora sí está en serio el rey. Está aquí el rey, pues hay que adorar a sus dioses. Imagínense cómo iban a quedar delante del Dios eterno. Iban a avergonzar a Dios con esa actitud. Mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes en la fe. Daniel capítulo 1 verso 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Cuando son cautivos, son llevados a Babilonia, son escogidos príncipes de Israel, el rey les dice a estos: dámeles de la comida que yo como, para que se pongan fuertes, para que se pongan bien. Pero Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ahí conocemos la historia. Dice: ni con vino que el rey bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se puso a prueba él, le dijo, dame 10 días y vas a ver, tú juzgas al final de los 10 días a ver cómo estamos. Pero él se propuso no menguar en su fe. Él seguía creyendo de que solamente comiendo verduras y legumbres el Señor podía bendecirlo aún más que aquellos que comían de la comida del rey. No menguó su fe, no dudó de su fe, se mantuvo firme en la fe. Y como hijos de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. Mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como hijos de Dios tenemos que obrar nuestra fe. Aunque veamos la situación muy difícil, por fe decir y declarar, no Señor, yo creo que tú tienes la salida, esto es temporal, esta prueba que estoy pasando, pero por fe yo me veo del otro lado, Señor, no voy a menguar en mi fe, voy a seguir pensando, creyendo que tú estás conmigo, que no me has dejado, que no me has desamparado, Señor. Allí es cuando debemos demostrar que seguimos firmes en la fe. Como hijos de Dios, ¿cómo quedaríamos a la primera lucha, a la primera prueba que nos llegue y decir, pues creo que me equivoqué aquí, el creerle a Dios? Creo que está más fácil lo que me presentan, el camino que me presentan, no seguir creyendo en lo que un día creí, mejor me voy a ir por este lado. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido de parte de Él, aquel día que creímos plenamente en Él. Él quiere que tengamos esa actitud. Cuando en el capítulo 6 de Daniel otra vez, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y la situación está aquí, la historia la conocemos. Él era uno de los 4 que el rey había elegido para que le trajeran cuentas a él. Y los otros sátrapas o líderes dijeron, ¿cómo vamos a hacer que Daniel caiga? Buscaron, dice la escritura, alguna grieta donde pudieran acusar a Daniel delante del rey. No la encontraron. Entonces dijeron, solamente en cuanto a la relación con su Dios podemos encontrarle falla. Y fueron delante del rey y le propusieron que levantara un edicto, que no hubiese una persona en su reino que pidiera a otro Dios o alguien más que no fuera al rey. El rey le pareció bien la idea, selló el documento con su anillo y dijo, a partir de ahora, si hay alguien que le pida algo a alguien más que no sea yo, será lanzado al pozo de los leones. Y lo que leímos ahorita en el verso 10 del capítulo 6 fue lo que hizo Daniel cuando escuchó el edicto. Él se mantuvo firme en la fe. Porque si no se hubiese mantenido fe, dice la escritura, que él cuando escuchó esto, él fue a su cámara, abiertas las ventanas que daban a Jerusalén, se arrodilló y empezó a alabar a Dios, a orar a Dios como lo solía hacer antes. Era un estilo de vida de Daniel que tenía. Y cuando escuchó esto, no dijo, pues ya levantaron este edicto, pues yo creo que voy a orar acostado mejor. Me tapo con la cobija y oro a Dios, al cabo el Señor me sigue escuchando. O dijo, ya no voy a orar. Pues al cabo mi vida corre peligro, puede usar mi vida Dios estando vivo que muerto. Mejor ya no oro lo que oro, o voy a quitar dos tiempos de oración y me quedo con uno. Allá cuando todos estén durmiendo me pongo a orar a la 1 de la mañana cuando nadie me esté viendo.
Si él hubiera hecho eso, no se hubiera mantenido firme en la fe. Mas sin embargo, dice que él volvió a orar 3 veces al día como lo solía hacer antes. Se mantuvo firme en la fe. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo presente. Uno tiene que mantenerse firme en lo que ha creído para poder seguir perseverando, para poder seguir glorificando al Señor. No importa lo que nos digan, tu vida corre peligro. Tu vida la estás desperdiciando yendo 3 veces a la iglesia, que vas al estudio, que vas a la práctica, que haces todo esto. ¿Para qué tanto? Y venga usted un pensamiento y diga, bueno, de veras, creo que tienen razón. Mejor solamente voy a ir cada mes a la iglesia. Eso es menguar en la fe. Mantenerse firme en la fe es lo que hemos creído el día que aceptamos al Señor Jesús. El día que le recibimos, aquello que sentimos de parte de Dios cuando Él tocó nuestra vida. Seguir creyendo hasta el día de hoy lo que nos pasó aquel día y no dudar de lo que el mundo pueda decirnos, de lo que el mundo pueda hacer contra nosotros. Santiago capítulo 4 verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir, seguir resistiendo. Y viene la lucha y la prueba y se acaba una y entramos a otra. Volteamos al cielo y preguntamos, cuestionamos a Dios, Señor, ¿qué está pasando en nuestra vida? Hay que seguir resistiendo, hermanos. Tenemos la capacidad de parte de Dios. Él no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar, el texto que leímos. Sigamos estando firmes en nuestra fe, resistiendo. No dudemos de lo que hemos recibido, de lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que seguir resistiendo. Dele un aplauso al Señor. Tenemos que seguir resistiendo. Hay una historia en la historia para los que les gusta el box. Algunos no saben ni qué es eso, pero el box es un deporte donde se golpean. En 1990, el 17 de marzo, Julio César Chávez, los que ustedes lo conocen y también yo escuché hablar de él, y ya no creo que ya no vi una de sus peleas, pero él fue un campeón como no lo ha habido en esa rama del boxeo. Pero en ese día de 1990, marzo 17, dice que lo estaban entrevistando, le hicieron una entrevista a él y le dijeron, ¿cuál ha sido la pelea más fuerte para ti, donde sentiste que ibas a caer, que ibas a perder? Tenía para ese entonces 68 peleas, todas ganadas, ninguna perdida, ningún empate. Y en esa fecha se enfrentó a Taylor, otro boxeador. Los expertos decían que Taylor, como él no había, 28 peleas ganadas, ni una perdida, un empate. Entonces fue una pelea que todos tenían la expectativa de quién iba a ganar. Muchos le iban a Taylor de Filadelfia. Y le entrevistaron y él sacó esta pelea y dijo, ¿cuál fue la pelea más difícil para ti? Y empezó a decir que esta. Si uno ve la pelea, ve la historia, esa pelea la perdió los 11 rounds, Julio César Chávez, porque el otro tenía una rapidez impresionante. Y él explica y dice en la entrevista, y dice Julio César Chávez, que en el round número 10, cuando se terminó el round 9, sabía que había perdido todos los rounds, y que en el round 10 y 11 dice que él no supo de nada, ya no sabía, o sea, era algo que por inercia hacía, seguir parado y golpeando, tirando golpes. Entonces,
esos 2 rounds dice que él no supo qué era lo que estaba pasando por tanto golpe que recibía. En el verso 11, oigan nomás, bien bíblico. En el round número 11, para entrar al 12, dice que llegó a la esquina y ya llegaba como nomás viendo qué era lo que iba a pasar. Pero que escuchó a su entrenador y le decía, gritándole al oído, le decía, tienes que ganar, tienes que ganar. Y era el último round. Y dice que lo escuchaba muy lejos y decía, tienes que hacerlo por tus hijos, tienes que hacerlo por tu mamá, tienes que hacerlo por México. Y dice que lo que eso le dijo ese hombre, ese entrenador, dice, en ese momento desperté, como que desperté, volví en sí. Dice, y lo volteé a ver a los ojos y le dije, ¿y por mí qué? Dice, y a partir de ahí sonó la campana y en el verso, otra vez el verso, yo iba con el verso otra vez. En el round número 12 se levanta y dice que ya como que despierto de eso, de tantos golpes, sabía que había recibido tantos golpes. Y dice que empezó a pelear pensando ya lo que estaba haciendo. Y faltando 15, 20 segundos para que sonara el último round, noqueó a Taylor, lo noqueó. Entonces le dijeron que si se sentía bien, se levantó y el referee le decía al contrincante Taylor, ¿y ok? Y no contestó, paran la pelea, faltando 3 segundos. Pero esa pelea toda la había perdido Julio César Chávez. Lo que aguantó él fueron tantos golpes de este hombre que era más rápido que él, peleaba mejor que él. Pero en ese momento cuando este hombre le dice, tienes que hacerlo por tu madre, tienes que hacerlo por tus hijos, tienes que hacerlo por México, dice que él pensó en sí mismo y dijo, ¿y por mí qué? Y eso lo hizo reaccionar de tantos golpes y se levantó consciente de que tenía que hacer algo que noqueara a este hombre y solamente así podía ganar la pelea. Lo que le quiero decir con esto es que en nuestra vida vamos a recibir tantos golpes muchas veces, pero tenemos que seguir estando firmes. Y a veces los golpes vienen y ya no sabemos ni de dónde caen, las luchas vienen, las pruebas llegan y ya no sabemos ni estamos viniendo a la iglesia, pero ya solamente es una rutina, ya no estamos conscientes de lo que estamos haciendo por las tantas luchas, por las pruebas, por los pensamientos. Pero en esta hora yo le voy a decir algo. Que despierte y hágalo por usted solamente. Tal vez lo ha estado haciendo porque, ay, ¿qué van a decir si me salgo de la iglesia? ¿Qué van a hacer mis hijos si ya no sigo en este caminar? No importa, usted lo que haga tiene que hacerlo por usted solamente. Por usted es el más importante. En su relación con Dios, en llegar con Cristo, todo lo que haga, hágalo por usted. Manténgase velando, manténgase sobrio, firme en la roca que es Cristo el Señor. Y siga adelante en el nombre del Señor. Le voy a invitar que se ponga de pie. Solamente por usted. Reaccione a la tanta lucha. A veces vienen las pruebas, las luchas que ya no sabemos ni qué, pero seguimos aquí, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos obrando en la obra del Señor y tal vez ya ni lo hacemos conscientes de tanta lucha, de tanto golpe, pero hemos mantenido firmes nuestra fe. Aquí estamos, hay que despertar y lo que hagamos hay que hacerlo por nosotros. Somos los más valiosos. Usted es el que vale más. Solamente usted. No lo haga por nadie más.
voy a dejar de ir a la iglesia porque si no mis padres, ¿qué van a decir? No, si viene a la iglesia, hágalo por usted, porque en su corazón hay un deseo de venir, de alabar al Señor con la iglesia en este lugar. Voy a ir porque toco un instrumento solamente. No, si va a venir a tocar un instrumento, a cantar, hágalo porque quiere alabar y glorificar al único Dios verdadero. Siga firme en la fe. Manténgase firme en la fe, en lo que hemos creído en el nombre del Señor. Y esta mañana quiero hacer un llamamiento específico. Y quiero invitar a alguien a que pase a este lugar. Solamente vamos a orar por usted. Tal vez la vida en un tiempo, en una temporada no ha visto la luz de la esperanza, de lo que espera. Y son una lucha tras otra. Y una prueba tras otra. Y se acaba una y entra otra, y usted siente que ya no aguanta más. Quizás ya se acostumbró y nomás está peleando por inercia. Pero yo le quiero invitar a alguien que pase a este lugar y que reconozca y diga: yo necesito que oren por mí, porque siento a veces que ya no aguanto más. Siento que ya no voy a seguir adelante si esta situación sigue así en mi vida, en mi casa, en mi relación. Solamente queremos orar por usted, que el Señor le dé fortaleza. Y le voy a pedir al hermano ministro Vinicio y el hermano Alfonso que vengan y van a orar por usted. ¿Quiere usted un cambio en su vida? Tanta lucha, tanta prueba, tanta situación. Y es que todos somos expuestos a esto. No somos superhombres o tenemos un super hogar, una super familia. No más nos hacen falta las aureolas. No, todos estamos expuestos a que el enemigo llegue y llegue y llegue y llegue. Pero hasta el día de hoy te has mantenido firme en tu fe. Aquí estás y gloria a Dios. Y aquí hay alguien que puede orar por ti y solamente decir: bendice su vida, dale fortaleza, dale bendición, Señor. Porque todos estamos expuestos. Si no hacemos algo diferente, no podemos recibir resultados diferentes en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, fortaléceme. Y este lugar es para pedirle fortaleza al Señor. Tal vez seguimos luchando con tanto problema, con tanta situación, que solamente esperamos llegar a la iglesia, pero ya no sabemos cómo entrar en esa comunión con Dios, poder sentir su Espíritu Santo, llorar, alabarle. Pero aquí estamos, nos hemos mantenido firmes, seguimos luchando. Este momento es para orar por alguien y pedirle: Señor, fortalece a mi hermano. Sigue bendiciendo a mi hermano, Señor.